El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Estamos celebrando la fiesta de Santa Faustina Kowalska, patrona de nuestra comunidad parroquial. Y debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos concede en cada momento. A todos los que pertenecemos a la comunidad parroquial de Santa Faustina Kowalska y a quienes participamos de su fiesta, se nos concede ganar la indulgencia plenaria. Hoy es un día para ganar indulgencia plenaria y quiero recordarlo para que podamos aprovechar esta gracia. ¿Cómo podemos ganar la indulgencia plenaria? Ya lo dije, el acto indulgenciado es o pertenecer a la comunidad parroquial y participar de la fiesta, es decir, en alguna celebración de este día. Estando confesados, comulgando en la Eucaristía, haciendo profesión de la fe, orando por el Papa. De esta manera podemos ganar la indulgencia plenaria. Si alguien no está confesado y quisiera ganar la indulgencia plenaria, bueno, pues tiene que participar en otra celebración para confesarse el día de hoy, ¿sí? Pero no se atrevan a comulgar en pecado. Eso para tenerlo en cuenta y poder ganar esta gracia que Dios a través de la Iglesia nos concede en este día de la fiesta de nuestra Santa Patrona. Santa Faustina, como lo sabemos, fue elegida por el Señor para ser pregonera de su misericordia. La eligió a ella para que difundiera al mundo la misericordia de Dios. La misión de Santa Faustina consistió prácticamente en dos cosas, en dos acciones, que son a las que quiero referirme el día de hoy. Y quiero que contemplándolas las hagamos nuestras. El ejemplo de los santos es para nosotros una invitación para seguir su ejemplo. Es una manera de que nosotros podemos también vivir como ellos para recibir las gracias divinas y de esta manera unirnos a Dios. La santidad de Santa Faustina, ella lo tenía muy claro en qué consistía la santidad. Inclusive, hasta cierto punto hace como un desprecio de las gracias sobrenaturales que Dios le concedió. Y ella dice: mi santidad no consiste en las gracias que Dios me ha dado, en las revelaciones, en los éxtasis que yo he tenido. Dice: no consiste en eso mi santidad. Mi santidad consiste
en unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está mi santidad. Y qué importante, porque nos recuerda hoy la vida de Santa Faustina, nos recuerda una vez más a nosotros que estamos llamados a ser santos. Y ojalá que queramos ser santos, no por tener poderes sobrenaturales, porque hay quien lo desea. Podemos caer en la tentación de desear tener poderes sobrenaturales, dones sobrenaturales, como los que han tenido muchos santos. La capacidad de leer los corazones de la gente, tal vez tener los estigmas, no sé, podemos tener la tentación de querer poseer dones sobrenaturales y con eso creer que estamos siendo santos. ¿No? Santa Faustina tenía muy claro que los dones sobrenaturales que Dios le permitió tener no eran producto de su santidad. Su santidad consistía, dice ella, en unir mi voluntad a la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad para Santa Faustina. Y es para nosotros entonces un ejemplo de unirnos a Dios, no querer tener dones sobrenaturales. El demonio también puede conceder dones sobrenaturales. Y hay quienes pueden tener dones sobrenaturales y no por eso vienen de Dios. Hay que tener un criterio de discernimiento para descubrir si un don sobrenatural viene de Dios o también del demonio. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la santidad no consiste en si tengo o no dones sobrenaturales. Y hay una tentación, y ahora en este tiempo, ante la necesidad de Dios, ante la necesidad de experimentarnos como fuera de este mundo, buscamos dones sobrenaturales. Lo podemos notar. Se escucha hablar de que alguien posee un don sobrenatural y la gente se vuelca hacia esa persona o hacia ese lugar donde hay dones sobrenaturales. Y es una tentación en la que podemos caer, que tiene que ser advertida. No todos los que poseen dones sobrenaturales pueden venir de Dios. Hay que tener capacidad de discernir. El mismo Evangelio nos lo advierte con otras palabras cuando dice Jesús: muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, aquí está o allá está. Y dice Jesús: tranquilos, no vayan corriendo detrás de eso, para que no sean engañados. Porque muchos dirán, aquí está, no, acá, allá. Y la gente irá corriendo precisamente cautivada por lo extraordinario de las cosas. Y ahorita en este tiempo hay una tendencia, hay una tentación tan fuerte en valorar como santo o místico o bueno o verdadero solo aquello que contenga dones sobrenaturales. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto. Santa Faustina nos recuerda en qué consiste la santidad: en unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Unir mi voluntad a la voluntad de Dios, en eso consiste ser santo, no en poseer dones sobrenaturales, sino en ser santo. Tampoco quiere decir que los santos tuvieron los mismos dones sobrenaturales. Hay santos que no tuvieron dones sobrenaturales y no por eso son menos santos. Pero sí, en la iglesia hay santos taquilleros porque tuvieron dones sobrenaturales. Tenemos allá un San Pío de Pietrelcina, tenemos a un San Francisco de Asís, tenemos a Santa Faustina Kowalska, y son los santos más taquilleros, que atraen más
por los dones sobrenaturales que Dios les concedió en vida. Pero no debemos ni por eso regirnos, sino por lo que dice Santa Faustina: unir mi voluntad a la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad. Si estás uniendo tu voluntad a la voluntad de Dios, si cada vez más lo que deseas es lo que desea Dios, entonces estamos por el camino de la santidad. No, pero es que yo no tengo la capacidad el don de bilocación para estar en dos lugares al mismo tiempo. Es que yo no tengo la capacidad de leer los corazones o las mentes de la gente. Es que yo no tengo el poder de sanar. No importa, pero si te estás uniendo a Dios cada vez más, si tu voluntad, tu querer se está pareciendo cada vez más al de Dios, estás siendo santa, estás siendo santo. Eso es lo primero que quiero que resaltemos hoy en este día. Santa Faustina nos recuerda en qué consiste la santidad: unir mi voluntad a su voluntad. Y así lo dice expresamente. Quienes han leído el diario de Santa Faustina, pues no me van a dejar mentir. Yo no me acuerdo del número, pero lo dice así expresamente Santa Faustina: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni eso me hace pensar en la santidad, sino en unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, Santa Faustina siempre fue tan unida a Dios, que fue capaz entonces de descubrir en todo la voluntad de Dios. Fue capaz de escuchar a Dios lo que le pedía y lo acataba. Dice ella misma que cuando ingresó por primera vez al convento, pronto, dice, sentí la tentación de buscar otro convento donde pudiera tener más tiempo para rezar. Así lo dice ella. Y entonces el Señor le dice, le revela: si abandonas este convento, me causarás un dolor terrible. Y entonces ella pues se aplacó. Se quedó en ese convento y fue ahí donde ella fue luz para esa congregación de religiosas, y desde ahí fue luz para el mundo. Volvemos entonces a descubrir esta santidad, donde consiste en hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Tenemos que hacer el bien, sí, pero no el bien que yo quiero, sino el bien que Dios quiere. Yo se los decía en alguna ocasión, que podemos nosotros estar haciendo el bien, podemos creer que estamos haciendo el bien, pero tal vez ese bien será solamente como una satisfacción para nosotros mismos, para decirnos pues que vamos bien, pero no siempre será lo que Dios quiere. Y debemos, para hacer el bien correcto, descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Santa Faustina tuvo esta apertura, no se cerró, no se amachó de decir: no, yo me quiero ir a otro convento porque yo quiero rezar más. El Señor le pidió quedarse ahí. A veces podemos tener nosotros un deseo, un querer, inclusive también nosotros podemos pensar en eso: yo quiero tener más tiempo para rezar, para pasarme horas rezando. ¿Será lo que Dios quiere? Una vez más les invito a cuestionar las obras buenas que hacemos. Esas obras buenas que hacemos, ¿serán las que Dios quiere? ¿Serán las que Dios quiere para nosotros? El pensamiento de Santa Faustina, o ese deseo, era bueno. Quería más tiempo para rezar. Y veía que en esa congregación, en ese convento, pues no había tanto tiempo para rezar. ¿Por qué? Porque se ocupaban también en otras cosas.
Y ella dice, no, yo quiero un convento donde haya más tiempo para rezar. Si abandonas este convento, me causarás una aflicción muy fuerte, le dice el Señor a Faustina. Y se queda. Unámonos a Dios a tal manera que sepamos descubrir qué es lo que Dios me está pidiendo hacer, qué es lo que Dios quiere para mí. Y eso debemos de preguntárselo al Señor siempre. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Eso hay que preguntarlo siempre. Cuando hacemos nuestras oraciones por la mañana, que no nos falte el invocar al Espíritu Santo y que tampoco nos falte el preguntarle a Dios qué quieres que haga hoy por ti. Y que estemos abiertos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios generalmente, y digo generalmente porque no siempre, generalmente la voz de Dios se escucha en el interior de nuestra conciencia, aquello que nuestra conciencia nos está sugiriendo. Dicen los documentos del Concilio Vaticano II, la conciencia es el sagrario donde Dios habla. ¿Quieres saber escuchar a Dios? ¿Quieres tener claridad y lucidez para escuchar a Dios? Cuida tu conciencia. Forma tu conciencia. Porque en una conciencia deformada es difícil escuchar a Dios. Escucharlo, no dije que Dios hable, no, escucharlo, distinguir su voz. Porque Dios nos está hablando siempre a través de nuestra conciencia. Pero si nuestra conciencia está deformada, está dañada, difícilmente vamos a escuchar lo que Dios nos dice. Hay que formar la conciencia. Hay que tener una conciencia siempre recta. Los dos daños fuertes que tiene la conciencia que nos pueden impedir a nosotros escuchar la voz de Dios es o tener una conciencia escrupulosa o tener una conciencia laxa. Son los dos grandes peligros que puede sufrir nuestra conciencia y que pueden entonces alterar nuestro modo de escuchar a Dios. Librémonos de una conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es donde en todo está el mal, todo es pecado, es exagerar. Las cosas como son, esto es y punto. No necesitamos exagerar. Tener una conciencia escrupulosa es pensar que todo lo que hago es pecado. Y hay gente que vive como asustada, que no quiere hacer nada, no quiere salir ni a la calle porque en todo hay pecado. Eso es una exageración. Eso es una exageración. Por eso hay que cuidar. Si tenemos una conciencia escrupulosa, hay que sanarla. Hay que sanarla porque la conciencia escrupulosa nos hará que nos inventemos cosas, inclusive con referencia a Dios. Pero la conciencia laxa es todo lo contrario. Si la conciencia escrupulosa era la exageración de que en todo estaba el mal, en todo hay pecado, la conciencia laxa, al contrario, nada es pecado. Dios es bueno y siempre nos va a perdonar. Esos pensamientos de una confianza exagerada a la misericordia de Dios es una conciencia laxa. Porque la conciencia laxa no acepta su debilidad, no acepta su error y por eso se mantiene con esa falsa esperanza. Nada es pecado, no importa lo que haya hecho, Dios siempre me va a perdonar. Pues hoy me voy a dar la oportunidad de pecar. Luego voy y me confieso, me perdona Dios y punto. Son los dos extremos que debemos de cuidar nosotros en la conciencia. No, debemos de tener una conciencia recta.
capaz de distinguir el mal, pero también capaces de distinguir el bien. No confundirlos, sino identificarlos con claridad. Santa Faustina también nos recuerda a nosotros esta labor importante, tener claridad porque así sabe ella distinguir. Teniendo claridad supo distinguir la voz de Dios que le decía: no abandones este convento, quédate aquí, porque en este lugar te me voy a dar, te me voy a revelar, en este lugar te voy a llenar de gracias, quédate aquí. Segundo, eso, que sepamos entonces nosotros tener sana nuestra conciencia para saber escuchar a Dios y hacer lo que Él nos pide. Y tercero y finalmente, la misericordia de Dios se lo revela a Santa Faustina y le encarga: tú serás quien propague, quien dé a conocer, quien recuerde, mejor dicho, quien recuerde que tienen un Dios misericordioso, que no me tengan miedo, que se acerquen a mí, que confíen en mi misericordia. Le dice el Señor a Santa Faustina: tú serás quien debe recordarle al mundo que sigo siendo misericordioso, que no se olviden que soy misericordioso. Le has de recordar al mundo que vengan a mí, todos, que no me tengan miedo, que los quiero abrazar con mi misericordia. Y luego el Señor le revela y le ordena a Santa Faustina pintar su imagen. Y la imagen del Señor misericordioso es el recuerdo para nosotros de la misericordia de Dios. Pero Él mismo le revela a Faustina que quien abraza o quien se acerca a la misericordia se compromete también. Se compromete a abrazar la misericordia de Dios, a hacernos devotos de la misericordia de Dios. Lleva consigo un compromiso doble. El primero es confiar siempre en su misericordia. Confiar en su misericordia, porque a veces, sumidos en nuestro pecado, contemplando nuestra debilidad y nuestro error, podemos, inclusive eso nos puede llevar a apartarnos de Dios, a tenerle miedo, decir: yo ya, ¿con qué cara me presento ante Dios? ¿Con qué cara? Si he cometido este pecado tan grave, ¿con qué cara me presento a Dios? Mejor me alejo de Él. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en la iglesia si he pecado tanto? Confiar en que a pesar del pecado, Dios nos sigue amando y nos sigue perdonando. Esa es la primera exigencia de ser devotos de la misericordia divina. Confianza en Dios. Y segundo, un amor activo al prójimo. Son las dos exigencias. Un teólogo que de nombre no me acuerdo, pero fue uno de los encargados en estudiar el diario de Santa Faustina para que la Iglesia lo aprobara como un texto que puede ayudarnos a todos los fieles cristianos. No recuerdo el nombre del teólogo, pero él saca como una alegoría o una interpretación de la misma imagen. Dice: la misma imagen del Señor misericordioso nos recuerda a nosotros estas dos exigencias: la confianza en Él, en su amor y misericordia, y un amor activo al prójimo. Y dice que los dos rayos son ese recordatorio: sangre y agua. Sangre y agua, los mismos elementos
que utilizamos o que aparecen en la Eucaristía: vino y agua. El sacerdote mezcla. En la preparación de los dones, el sacerdote mezcla vino y agua. ¿Por qué? En la liturgia eucarística, el vino representa a Dios y el agua representa a nosotros. Quiere decir que en la Eucaristía nos unimos, la humanidad y la divinidad, que están presentes en una sola persona, en Jesucristo. Divinidad y humanidad, nuestra humanidad y la divinidad de Dios. Y entonces en esa imagen, haciendo esa interpretación, este sacerdote teólogo dice que nos recuerdan esas dos exigencias. El rayo rojo nos recuerda a Dios, que su amor es grande, capaz de perdonarnos siempre. Y el rayo más claro nos recuerda el amor activo que debemos de tener hacia el prójimo. Pues ojalá, queridos hermanos, que hoy en esta fiesta de Santa Faustina nos atrevamos una vez más, nos atrevamos a acercarnos a Dios. Los santos nos ayudan a entender mejor la palabra, porque ellos la vivieron y con sus acciones ordinarias o extraordinarias nos ayudan a acercarnos a Él. Pues llevémonos hoy estas tres enseñanzas. Ser santos. ¿Cómo? Como lo dice Santa Faustina: no deseando tener dones sobrenaturales, sino uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, tener limpia y sana nuestra conciencia para poder escuchar lo que Dios quiere. Y tercero, que seamos devotos de la misericordia, teniendo estas dos exigencias, confiando en Dios, en su amor y misericordia, y teniendo un amor activo al prójimo. Que así sea. Vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Para quienes están en la disposición de poder ganar la liturgia, puedan hacerlo. Nos ponemos de pie. Creo